Un saludo, les habla el profesor Luis Felipe Ramírez. Estamos acompañándolos con esta propuesta de pensamiento de Manuel Kant. Hoy entramos en la última sesión de estudio de esta investigación de acercamiento al pensamiento de Manuel Kant. La última lectura nos vamos a dedicar a la ética de Kant en su texto que le hemos llamado, que Kant le llamó la crítica de la razón práctica, ¿sí? La crítica de la razón práctica. Déjame poner aquí para que veamos el texto, por lo menos que yo, al que me he acercado, al que he leído, ¿verdad? Crítica de la razón práctica. Entonces, este texto fundamentalmente va a ser el texto de referencia de esta última parte, ¿verdad? Del pensamiento de Kant. Sin más, entonces vamos a entrar a esta última sesión, la ética de Kant. Los puntos que vamos a tomar en cuenta en relación a la ética de Kant, ¿verdad? Responde a una de las preguntas: ¿qué podemos hacer, ¿verdad? Y qué nos es permitido hacer. El tema fundamentalmente de la dimensión operativa, la dimensión, digamos así, del actuar humano, ¿ok? De los actos humanos y del actuar humano. Esta, este, esta última sesión va a contar con los siguientes puntos. Vamos a ahondar en el tema de la certeza teórica, la certeza práctica. Recuerde que Kant, terminando la sesión anterior, hemos dicho que Kant entiende que hay dos tipos de conocimiento: un conocimiento teórico, ¿verdad? Y un especulativo, y un conocimiento teórico práctico. En ese sentido, volvemos a retomar ese elemento, ¿verdad? Y va mucho más allá este elemento, porque no es solamente el conocimiento teórico y práctico, sino que estos conocimientos también tienen un conocimiento de verdad, de certeza. Después entramos en el aspecto importante también de lo real y lo ideal. Recuerden que es muy importante el pensamiento del conocimiento de Kant siempre va a estar en ese tipo de relación de lo real y lo ideal. Eh, este, Debemos entender el pensamiento de Kant en esa suerte de intento de síntesis que hace del empirismo y del idealismo, ¿verdad? Debemos entender a Kant no como un autor que intenta trabajar en contraposición estas dos grandes teorías del conocimiento, sino que al contrario debemos entender a Kant como un pensamiento de relación, tanto el pensamiento teórico, ¿verdad? Especulativo, como el conocimiento teórico práctico forman parte de esa dimensión. Como, como es un conocimiento, por supuesto, el conocimiento se alimenta de las ideas, de los conceptos, de los juicios, de tal manera que Kant entonces dirá cómo estos conceptos tienen que ver con lo real. El tercer elemento, lo relativo de las normas morales en la metafísica. Estamos diciendo, ahorita en la antropología diríamos el actuar humano, cómo tiene que ver, cómo es eso, que nuestros pensamientos, perdón, que nuestro actuar tiene que ver con nuestro pensar. De alguna manera eso es lo que está intentando, va a decir Kant en este tercer punto. El cuarto punto, el problema de la ética en la filosofía. Kant hace una crítica, ya lo hemos dicho en la sesión anterior, una crítica a la metafísica, y esa crítica en la metafísica termina por postular Kant que la ética debe separarse de la metafísica, porque prácticamente las normas no son necesarias en la filosofía para nosotros poder proponer un conjunto de normas. La filosofía acompañará a la ética desde otra perspectiva, ya lo veremos. El problema de la ética y la filosofía, ya lo hemos dicho, la razón práctica, ¿ok? ¿Cómo entonces este conocimiento teórico se convierte en el conocimiento propio de la ética? El sexto punto, los imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos morales, las condiciones de posibilidad para que el imperativo tenga como resultado toda acción buena. El 8, el papel de la libertad
en la voluntad y en la moralidad. Este punto 8 tiene varios puntos, pero lo señalo solamente como un elemento que contiene otros aspectos. ¿Está bien? Por ejemplo, la libertad vista desde la voluntad y la libertad vista desde la moralidad. Y por último, otros elementos que tienen que ver precisamente con estos postulados que ya hizo Kant sobre el tema de la ética y el tema de la libertad, cómo entender la perfección, ¿verdad? La perfección entendida como un camino hacia lo supremo, ¿verdad? Hacia el progreso. Recuerde que Kant es hijo de la Ilustración, de tal manera que Kant, estando imbuido en el pensamiento ilustrativo, en la Ilustración, también tiene una idea de progreso, un progreso ilimitado. Entonces, cómo la ética se encamina a ese proceso precisamente de perfección. Y cómo entender el bien no como bonum desde el punto de vista Platón, sino el bien como moralidad, como un acto que es intrínsecamente bueno o intrínsecamente malo, ¿verdad? Y por último, el tema del mal en la ética kantiana. Estos son los elementos que vamos a tomar en cuenta en esta quinta sección. Entonces, vamos a comenzar la certeza teórica y la certeza práctica. Llegados a los límites de la teoría del conocimiento, llegado a la crítica de la razón teórica, ¿verdad? Kant le da entrada al conocimiento que también tiene una aplicación práctica y en la acción. Diríamos hoy en día que el conocimiento no solamente es teórico, sino que el conocimiento es práctico. O sea, en la misma teoría se desarrolla un conocimiento operativo. Eso es lo que está diciendo Kant, ¿verdad? En la práctica y la acción, en la ética. La metafísica hasta Kant no había dado con la posibilidad de darle un carácter científico a la metafísica, no había intentado pasar del mundo de los supuestos al mundo de las certezas. Y entonces Kant dirá que cada filósofo tendrá una manera de decir las cosas, ¿verdad? Y no podrá nunca llegar a ponerse de acuerdo. Kant intentó, analizando la metafísica, y desde ese intento de analizar la metafísica se dio cuenta que no era posible, ¿verdad? Entender la metafísica con unos enunciados científicos, ¿ok? Por tanto, Kant hace ese estudio de la metafísica, separa la metafísica de la ética y es lo que se dispone precisamente a realizar, cómo es posible una ética, ¿verdad? Separada de la metafísica y en qué sentido la metafísica no responde a los postulados de la posibilidad de una ética. Seguimos con este tema de la certeza teórica y práctica. Kant se propone fundar la acción, ¿verdad? Y establecer cómo las proposiciones pueden ser ciertas. Por tanto, la metafísica supone un esfuerzo necesario e importante y darle un carácter científico que permita pasar de supuestos a certezas. Estaba intentando subir un poco más aquí la cámara. Bien, continuamos. Kant ha aprobado que la metafísica no puede tener un cuerpo teórico científico, entonces al quedar desnuda la metafísica, Kant pretende hacer ver que la ética no está unida a la metafísica como se ha creído, sino que tiene un elemento autónomo, como intentará probar en su filosofía ética. No es posible abordar desde el pensamiento formal los temas del hombre, el mundo y Dios. El segundo punto, entonces, Kant intentará decir que tanto el conocimiento teórico especulativo como el teórico práctico nacen, tienen un fundamento también ideal, o sea, que está alimentado no solamente por la realidad, sino que también está alimentado por el conocimiento. Y el conocimiento se alimenta fundamentalmente de juicios, de conceptos y de ideas. Entonces, Kant lo que va a intentar en esta parte es establecer qué tipo de relación existe entre lo real y lo ideal ya desde el punto de vista de la crítica del conocimiento práctico.
Lo real no se distingue de lo ideal porque el primero es y el segundo no es, sino que se distingue porque lo real es y existe en la experiencia, pero lo ideal existe en el pensamiento para articular y direccionar la experiencia. La idea también capta un proceso ideal que también es verdadero. No podemos decir que uno es verdadero y el otro es falso o viceversa. Por tanto, afirmamos a primera que lo real capta un aspecto verdadero y lo ideal también capta otra parte que es verdadera. Lo que llamamos, en este caso, lo que se llama normas, ¿verdad? Y Karen entiende lo que se llama normas, lo que se entiende ahorita las normas, un cuerpo, ¿verdad? Un conjunto de conocimientos que permiten a dos o más personas ponerse de acuerdo sobre ciertas formas de normar sus comportamientos, bien sea en el grupo, en una empresa, en una familia, en una sociedad, en una institución. De tal manera que Kant dice que lo que llamamos normas no es otra cosa sino principios ideales de conducta. Por tanto, esas normas, esos modelos de conducta es lo que constituye el estudio de la ética. De tal manera que la ética es el estudio del conocimiento ideal moral. Como tercer elemento, lo relativo de las normas morales. ¿Qué entiende entonces Kant por este elemento de las normas morales? ¿Verdad? Hay un conjunto de normas que se hacen, ¿verdad? Que uno, normas para muchas cosas. En este sentido, no todas las normas son morales, ¿está bien? Pero entonces Kant aquí estará diciendo que hay unas normas que son morales, ¿verdad? En relación a otras normas que no necesariamente son morales. Entonces, que nosotros normemos algunas cosas no significa que esas cosas eminentemente están normadas por el aspecto moral, ¿ok? Sino que hay cosas que también las normamos por el elemento de la convivencia, no obstante, hay otras cosas que sí son de orden moral. Entonces veremos nosotros esta distinción que Kant hará entre las normas normales, ¿verdad? Las normas que son fruto de la convivencia y las normas que son fruto precisamente de que algo sea bueno o algo sea malo. Desde Platón y Aristóteles, dice Kant, existe un sinnúmero de planteamientos que ponen como punto de partida la moral. Si esto es así, será posible un modelo, una propuesta que unifique y haga posible un solo prototipo lo suficiente universal y necesario, lo suficiente unitario y específico que le quite las contingencias subjetivas de la moral. Entonces Kant está criticando que desde Platón hasta sus días, ¿verdad? No ha sido posible poner de acuerdo a aquellos que se han empeñado en la filosofía a darle un carácter ético, ¿verdad? A la filosofía, o mejor dicho, a desarrollar la ética en la filosofía, pero nunca se ha puesto de acuerdo y cada uno tiene un sistema ético, ¿verdad? Y eso es, sistema ético a veces incluso es contradictorio y en algunos casos totalmente opuesto uno al otro. Entonces, la propuesta de Kant precisamente es esa, es ver si es posible un prototipo universal de ética necesaria, unitaria, específica, ¿verdad? Que elimine todos los aspectos subjetivos de la moral. El problema de la ética en la filosofía, Kant dice que no es necesario la filosofía para llegar a acuerdos éticos, lo hemos dicho anteriormente, basta con llegar a acuerdos colectivos. Si le es propio a la filosofía, no la naturaleza de la ética. De tal manera que la filosofía no se necesita la filosofía para que en un grupo crear un conjunto de normas. Lo que sí es necesario, dirá Kant, la filosofía sí es necesaria para ver las condiciones de posibilidad que puede tener acceso la ética. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para la ética? Kant ahí dice que ese sí es el estatuto propio de la filosofía con respecto a la moral. Por tanto, Kant pretende hacer algo similar desde un método crítico con la ética. El problema de la ética en la filosofía, seguimos, la filosofía intentará
No buscar las normas de comportamiento, que no necesariamente se necesita la filosofía, sino cómo ocurre en la mente que nosotros tengamos reglas morales y que esas reglas ideales desemboquen en normas morales de comportamiento. O sea, Kant dirá cómo nosotros llegamos a unos contenidos morales, ¿verdad? Lo que le interesa a la filosofía no son los contenidos morales, sino lo que le interesa a la filosofía es cuáles son las condiciones de posibilidad para que se den esos contenidos morales. Y entonces Kant empieza a profundizar el tema de la razón práctica. ¿Cómo llegamos nosotros a esos contenidos morales? A través de la razón práctica. Ya hemos dicho que la idea moral no tiene su fundamento en la razón teórica, porque esta viene del ser de las cosas, de que están hechas las cosas. ¿Ok? Entonces, no tiene su fundamento por tal en la teoría, en la parte teórica, en el conocimiento teórico especulativo, sino en cambio la ética viene de una idea práctica, esto es, viene del deber ser de las cosas. La ética no puede ser porque no es teórica, sino debe ser, porque viene de la idea práctica de las cosas. Por tanto, la idea práctica no se presenta a la conciencia que conoce, sino se presenta a la conciencia que quiere. Es, es pensada no por el entendimiento, sino por la voluntad, que aquí lo he escrito en forma grande. Que entiende Kant por la voluntad? Voluntad e ideal son más o menos conceptos correlativos para Kant, como lo es entendimiento y realidad. La voluntad es el conocimiento de algo como propósito. Se presenta como un modelo deber ser realizado, como ideal cumplido. No se dirige a la voluntad, no se dirige la voluntad a la conciencia que conoce, sino a la conciencia que desea y quiere hacer. A las condiciones del conocimiento del deber ser, Kant le llama crítica de la razón práctica. Ahora, ya una vez delimitado el conocimiento práctico, ¿en qué sentido Kant entiende que el conocimiento es práctico? Ahora dirá cuál es el contenido de ese conocimiento práctico. ¿Qué sucede en el conocimiento práctico? Que sea posible los hechos morales, ¿verdad? Que sea posible los juicios morales y los ideales morales. Entonces Kant entra en los imperativos. La diferencia entre el juicio teórico y práctico es que el juicio teórico está basado en la experiencia, por eso es. ¿Ok? En cambio, el conocimiento práctico no está basado en la experiencia, sino en los juicios ideales que provienen de la voluntad. Deber ser. La razón teórica es y la razón práctica debe ser. Por tanto, no expresa un estado, sino que indica, orienta, manda una acción. Podemos decir que es un imperativo. Lo mismo que en el juicio teórico hay distintas clases de juicios, también los hay en los juicios morales. Veremos cuáles. Entonces tenemos los imperativos categóricos, ¿verdad? Y dentro de estos imperativos categóricos tenemos los imperativos categóricos hipotéticos problemáticos y los imperativos hipotéticos asertóricos, ¿verdad? Este tipo de conocimientos se manifiestan por el fin que persiguen. Por ejemplo, el enfermo debe tomar un medicamento. ¿Cuál es el fin que persigue en este caso? Que el enfermo tome su medicamento. ¿Ok? Entonces, estos juicios hipotéticos, dice Kant, que son juicios que están emparentados inmediatamente con la finalidad, con el deber ser. ¿Está bien? Y entonces hay unos determinados juicios hipotéticos, ¿verdad? Kant analiza cuál de estos juicios son propios de la moral. Entonces analiza los hipotéticos problemáticos. Si quieres volar, debes subir en el avión. Yo puedo querer o no querer, pero si quiero volar, debo subir al avión. Me genera una disyuntiva y un medio para conseguir un fin posible.
Entonces, este juicio no puede ser un juicio ideales, ¿verdad? Porque para yo poder volar, yo tengo que acceder a un medio. ¿Cuál es el medio? El avión. Si yo no subo al avión, no vuelo. Entonces Kant dirá que este juicio no es un juicio moral, porque implica unos medios, unos contenidos. Y los juicios morales apuntan no a medios, sino a fines. Veremos cómo. Y por tanto, tampoco los juicios hipotéticos acertóricos parecen ser tampoco aquellos juicios morales, ¿verdad?, que se adecúan a la ética. Por ejemplo, si quieres vivir, debes alimentar. Aquí está claro que para poder vivir tienes que alimentarte. Si no te alimentas, entonces no puedes vivir. Por tanto, este es un juicio apetecible, causal. Un elemento, una cosa lleva a la otra. Si se da porque para vivir hay que comer, un medio para conseguir una acción real. De tal manera que estos juicios, aunque son imperativos hipotéticos, no son los juicios que está buscando acá. ¿Cuáles son los juicios que está buscando Kant? Los juicios imperativos categóricos, ¿verdad? El imperativo, acuérdense que también en castellano, en español, el imperativo está marcado por una acción que es fundamentalmente por el verbo tú debes, ¿ok? Por un juicio que es un imperativo que se impone, que se debe hacer, que no es dialogable, sino que se tiene que hacer. Ese es el juicio imperativo, ¿verdad? Categórico, propio de los juicios morales. La persona debe decidir la verdad. Estos juicios no son juicios que se pueden instrumentalizar. No es que un juicio puede ser verdadero o puede ser falso, puede ser bueno o puede ser malo. No. Estos juicios, todos los juicios morales, imperativos morales, son juicios verdaderos. El juicio es categórico porque bajo cualquier circunstancia se debe decir la verdad. Es un mandato, es una imposición que no tiene sino decir la verdad. Por eso es categórico. Me manda. Y por último, una acción que se entiende como fin en sí misma, sin condiciones. Los únicos entonces imperativos ideales morales son los categóricos. Los verdaderos juicios ideales prácticos son los que son fin en sí mismos. No necesitan de una causalidad, de un medio para que se puedan dar. La voluntad moral alberga solo fines como puros fines. No requiere de medios. Por tanto, el ideal moral se compone de imperativos categóricos. El imperativo categórico, el mandato, ¿verdad?, que ordena que se ejecute una acción sin condiciones. El ejemplo es, la persona debe decir la verdad. ¿Ok? En cualquier condición, bajo cualquier circunstancia, ¿verdad? Si yo le aplico a esta frase, le aplico un condicionamiento, entonces ya no es un juicio moral. Porque los juicios morales en cualquier circunstancia, bajo cualquier, digamos así, bajo cualquier presión o bajo cualquier acción, el juicio siempre debe ser verdadero, por tanto este, debe ser bueno. ¿Está bien? La persona debe decir la verdad, no necesita de medios para hacerlo, se es veraz porque se debe. ¿Por qué se es bueno? ¿Por qué se debe decir la verdad? Porque se debe decir la verdad. ¿Está bien? Si yo digo, yo debo decir la verdad, porque si digo la verdad, Dios me va a castigar, ¿verdad? Ahí hay una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Decir la verdad porque Dios me castiga. Si yo no digo la verdad, Dios me va a castigar. De tal manera que este es un juicio inmoral para Kant. ¿Por qué? Porque está mediatizado, ¿verdad? Y como está mediatizado, entonces no es un juicio verdadero. Todo juicio verdadero no debe tener medios, sino puros fines. Ese proceso que plantea Kant está a la base, por ejemplo, de los derechos humanos. Todo el tema de los derechos humanos no son aplicables, son aplicables en cualquier elemento, ¿verdad? Bajo cualquier circunstancia, porque si yo le aplico un fin, ¿verdad? No sé, por ejemplo, que los derechos, el derecho a la verdad, el derecho a la vida es un derecho de los venezolanos. ¿Está bien?
Ese es un juicio que se puede prestar a problemas, porque el derecho a la vida no es un derecho solo de los venezolanos, es un derecho de todos los humanos, de todas las personas. De tal manera que para que esté hecho el derecho a la vida no puede tener un contenido que sean los venezolanos. El derecho a la vida es un derecho a la vida para todos, también incluye a los venezolanos. Por tanto, aquellos juicios que implican beneficios, unos intereses particulares, son aplicables porque se deben aplicar de tal manera que sean universales. El imperativo categórico, seguimos con este elemento, ¿verdad? El imperativo categórico, lo que determina la moral, entonces, no son las acciones que pueden ser contingentes, ¿ok? Lo que determina la moral es la voluntad, el deber ser, el mandato debe ser. La moralidad está en el sujeto y no en la acción. Si la persona realiza un acto por ser fin en sí mismo, porque debe ser, es moral. Yo te amo porque te amo. Pero ¿cómo es inmoral? Yo te amo porque no puedo vivir sin ti. Exactamente, ese vivir sin ti está condicionando la voluntad del deber ser. Por tanto, este juicio es un juicio inmoral. La persona realiza un acto porque quiere conseguir algo al realizarlo, y si quiere conseguir algo al realizarlo es un acto inmoral. La moralidad no es la materia del acto, no es el contenido del acto, sino la voluntad del sujeto de hacer, de ejecutar una voluntad buena. La primera condición de moralidad obra de tal manera que puedes querer que la máxima de tu acción sea una ley universal. Entonces, para Kant, la ética es una ética de la verdad, es objetiva, porque está ligada también al conocimiento, ¿verdad? Y es un conocimiento que está a la mano de todos, y al mismo tiempo también es una ética de la bondad, porque busca siempre hacer actos buenos. Condiciones para que una voluntad sea buena. Entonces, no es suficiente el deber ser, ¿verdad? Me obliga a mí a hacer las cosas siempre de una determinada manera. ¿Está bien? No solamente eso, sino que además de eso, la voluntad está siempre orientada a lo bueno, al bien. Y las condiciones, hay dos tipos de condiciones, las condiciones negativas y condiciones positivas. Una condición negativa es que la acción no dependa de medios para obtener fines, que no sea movida por una experiencia empírica para conseguir bienes a mi favor. ¿Ok? Ya lo hemos señalado en los distintos ejemplos que hemos puesto anteriormente. Y positiva, obrar por acatamiento al ideal. Es positiva porque me lanza al ideal, al deber ser. ¿Y cuál es el deber ser? El tú debes. Sería un precepto. Que tu voluntad sea siempre pura, o que tu voluntad proceda siempre buena. Perdón, que tu voluntad sea siempre buena, ¿verdad? En ese sentido, entiende Kant que una de las condiciones de la voluntad es que la voluntad siempre va a ser, además de verdadera, va a ser buena. Los actos pueden ser variables, ¿verdad? Yo puedo variar los actos. ¿Por qué pueden ser variables? Porque los actos están llenos de acciones, ¿ok? Entonces, cualquier acto, efectivamente, cualquier acto está lleno de acciones, y de acciones que tienen, no solamente que tienen finalidades, sino que también están marcados por los intereses particulares. Entonces, estos actos, por supuesto que están permanentemente en la realidad. Los actos están de esta manera, pero no obstante a eso, Kant no se refiere a estos actos, a los actos de las acciones humanas ordinarias, sino que se está refiriendo a los actos que vienen precisamente de los ideales morales, ¿verdad? Los actos pueden ser variables, pero los pronunciamientos de la voluntad, o sea, pero los pronunciamientos, pero los actos que vienen del conocimiento práctico operativo son siempre los mismos, porque provienen no de la provisionalidad, ni de intereses, ni de la contingencia. La acción que ha de ser siempre es voluntariamente buena. Entonces, para que un acto sea bueno,
Kant dirá que hay que partir de esta máxima, de la máxima que dijo anteriormente, ¿verdad? Actúa de tal manera que los actos que tú hagas sean permanentemente universales para ti y para todos, o para todos y para ti también. Kant aplica otra máxima: obra de tal manera que emplees la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca como un medio. De tal manera que Kant lo que está diciendo es que nosotros siempre debemos tratar a las personas, ¿verdad? Como un fin y no como un medio, no instrumentalizar a las personas. ¿Está bien? Eso es lo que está diciendo Kant. Efectivamente, esta es toda esa tradición de la ética kantiana, llega a nuestros días precisamente en todo el tema de lo que nosotros consideramos derechos. Los derechos de las personas y los deberes están fundamentados en una ética kantiana. Pudiera hacerse esta frase más breve: que el hombre o que la persona sea para ti siempre humano y no una cosa instrumentalizada. Llegamos al punto 10, la autonomía de la voluntad. De tal manera que Kant dice que esta razón práctica, esta razón operativa, ¿verdad? Es una razón, es autónoma. Es autónoma porque este, digamos así, no depende de las acciones empíricas, no depende de las mediaciones de las circunstancias, de los hechos, porque los hechos modifican y condicionan las cosas. Kant dirá que esta voluntad es autónoma, incluso autónoma a las acciones, ¿está bien? Porque no tiene contenido, porque no no es factual, sino que fundamentalmente es un conocimiento que tiende a ser operativo, pero fundamentalmente mira a los ideales. ¿Por qué es posible la moralidad? Kant dirá porque el imperativo categórico no depende de la acción, sino que la voluntad es fin y medio en sí mismo. No requiere de otro medio sino la propia humanidad. La voluntad pura, la voluntad es una conciencia que está en la persona, que se norma desde dentro a sí misma. No necesita de medios para poder expresarse como mandato, como deber ser. Tú debes. Y entonces, frente a este tema de la voluntad, aparece la libertad, ¿verdad? Kant dirá que la libertad precisamente es uno de estos elementos que tienen que ver con la voluntad. La voluntad está, digamos así, está en orientación directo hacia los fines, hacia los ideales. Por tanto, la libertad, dirá Kant, que no va a ser otra cosa sino el camino que debe emprender la persona, el sujeto, para poder llegar a ser plenamente, aplicar totalmente su voluntad. Y aplicar la voluntad no es otra cosa sino aplicar la voluntad. Detrás del concepto de autonomía se encuentra la noción de libertad. Entonces, ser autónomo, dirá Kant, es ser libre. La libertad no puede estar en los imperativos hipotéticos. ¿Por qué? Porque esta libertad es disyuntiva. Los imperativos hipotéticos son disyuntivos. Yo puedo hacer una cosa o no puedo, o la puedo hacer. ¿Está bien? En este caso, la noción de libertad aquí no es disyuntiva. La noción de libertad aquí es mirar siempre al ideal. Por otro lado, los imperativos categóricos, hipotéticos, perdón, son causales. Nuestra libertad está limitada a los medios y a las experiencias de intereses personales, de tal manera que Kant entenderá que la libertad que él propone no está unida precisamente a los medios, sino que está unida a los fines. La libertad es deseada, es deseosa también. No es factual, no es lo que yo hago, no es lo que estoy haciendo, sino la libertad siempre va a estar orientada al ideal. La libertad no puede sino orientar la balanza a la voluntad, que es autónoma y además pura, porque dirige nuestra voluntad buena, orientadora y directora. La moral y las acciones no son contradictorias, pero no son lo mismo.
Por tanto, la fuente de la moralidad no está en la práctica, sino en la teoría que nos lleva a la moralidad ideal, al imperativo categórico, al sujeto de la acción, no a las acciones mismas. La acción no nos hace libres porque nos lanza la experiencia y la experiencia es causal. Lo que nos hace libres es el deber y el deber es voluntad pura, acto del pensamiento, que nos dice ser libre está unido no al ser de las cosas o la realidad, sino al deber ser del sujeto. Kant analiza, hace como una especie de fenomenología de determinados aspectos del entendimiento de la libertad para después decir en qué sentido él cree que la libertad se orienta al ideal. En primer lugar, la libertad no es física, dirá Kant, externa, experiencial. Libertad no es hacer lo que me da la gana, ¿verdad? No está en la capacidad de hacer y tomar decisiones sobre las cosas que son causalísticas. Entonces, la libertad, en primer lugar, no es física. La libertad tampoco parece ser por factores internos o psicológicos, ¿verdad? Yo tengo la capacidad de tomar decisiones. Entonces, las decisiones me llevan a asumir determinadas conductas. Kant dirá que no es un producto psicológico, es producto de la reflexión. Pues la reflexión no deja de ser un paso del entendimiento causalístico formal para obtener juicios sintéticos, y juicios sintéticos están elaborados de experiencia. No está tampoco el tema de la libertad en la psicología. Entonces, ni es física ni es psicológica. Tampoco parece ser metafísica por toda la crítica que le hizo Kant a la metafísica, ¿verdad? Que dirá que algunos conceptos, incluyendo el concepto de la libertad desde el punto de vista metafísico, no puede ser porque este es un concepto fundamentalmente teórico, especulativo, que no tiene fundamentos después en la práctica. De tal manera que tampoco la libertad es metafísica. Todo lo que no está sometido a la causalidad, según Kant, es libre. Todo lo que no está sometido a la experiencia sensible y al conocimiento es libre. Por eso la voluntad de libertad pareciera ser metafísica, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la libertad es, en este caso, indeterminada. La libertad pudiera ser una cosa y pudiera ser otra. De tal manera que por aquí la libertad tampoco parece ser metafísica. Lo que permite acceder a la condición libre del hombre es la voluntad moral buena. Como no tenemos acceso al ser de las cosas, sino a través de los fenómenos, la esencia del hombre es imposible de captar. Por eso, la inteligibilidad de la voluntad autónoma es la única que es plenamente libre. Por último, Kant llega a lo que él cree que es el postulado de la libertad, que la libertad está vinculada fundamentalmente a la moral. No es libertad física, empírica, tampoco metafísica. La libertad psicológica sigue siendo causalidad y la libertad metafísica es ficción de lo que no se ha dado. Por tanto, la única posibilidad de acceder a la libertad es desde la voluntad moral. Decimos que la moral es ideal, no una idea que se desprende de la realidad, sino idea como directora y organizadora de las acciones morales. Por tanto, la moralidad busca integrar, unificar los factores de la libertad que hacen posible la moralidad. La libertad es una idea rectora de la moralidad. En este sentido, hemos llegado ya digamos, a definir un poco cómo entiende Kant la ética, pasando fundamentalmente por el imperativo categórico. El imperativo categórico es el planteamiento central de la ética y este imperativo categórico está acompañado con una serie de elementos, ¿verdad? Que ya hemos dicho. Otro elemento importante en el imperativo categórico es que el imperativo categórico está dado desde el ideal, ¿ok? Y el ideal se manifiesta como un fin y no como un contenido, de tal manera que la ética no son actos, hechos dados, sino que son hechos por dar. ¿Está bien? La ética, la moral,
se va a plantear es siempre en forma de finalidad y en forma de deber ser las cosas. ¿En qué sentido entonces todo el planteamiento de la ética pues está mirando hacia un elemento fundamental, ¿verdad? Que todo debe llevar hacia la bondad de la persona. La persona debe caminarse hacia la perfección. Volvemos a entender que la perfección en este campo, estamos hablando de todo el tema también de la ilustración, una ilustración que entiende que el progreso va siempre hacia adelante, ¿verdad? Por tanto, Kant también imbuido en el pensamiento de la ilustración, entiende también que la ética se encamina hacia una perfección cada vez mayor, de tal manera que la ética tiene que ver con el tema de la perfección y por supuesto la ética tiene que ver con el aspecto de la moral, que es el bien y el mal. ¿Está bien? Entonces, Kant intenta también desde la ética ya decir qué es lo que entiende por perfección, qué entiende por el bien y qué entiende por el mal. Y con este elemento estaríamos dándole ya, cerrando esta sesión. A ver, ¿qué entiende entonces por la perfección? Ante la limitada incapacidad de las acciones, porque las acciones son empíricas, contingentes, ¿verdad? Y no me permiten captar el ideal de nuestros sentimientos, aparece el deber, como una voluntad que se impone como perfección ante los límites de la existencia, de tal manera que el deber como ideal es lo que me permite a mí entender el concepto de perfección. ¿Qué es la perfección? El camino siempre, ¿verdad? Claro que nuestras acciones son acciones que miran siempre al bien, pero estas acciones también son limitadas. ¿Cuál es la tarea entonces de la persona? La tarea de la persona es ir cada vez más que las acciones que hace se orienten, se perfilen en torno al ideal, ¿verdad? Y en la medida en que estas perfecciones, estas acciones se encaminan hacia el ideal, entonces habrá un camino de mayor perfección. La perfección, la voluntad moral, nos lanza a la perfección. La perfección no es otra cosa sino el deseo de la voluntad moral buena, por tanto, actuar según el imperativo categórico de la voluntad que nos impulsa. Cualquier acción debe encaminarse a la perfección del ideal, de tal manera que cada acción debería a mí llevarme a la perfección, ¿verdad? Y aquellas que no hice bien, deberían ser una rectificación precisamente para que las acciones se pongan en dirección al ideal. La voluntad moral es buena porque tiende a la perfección. Por otro lado, el bien, estamos hablando del bien moral, no solamente de lo bueno como lo entendía Platón, ¿verdad? Que el bien es una afinidad de ideas. ¿Cómo se llega a la idea de bien? Bueno, se llega por un proceso de afinidad. Y ese proceso de afinidad es un conjunto de ideas que se van sumando, ¿verdad? Y yo llego a la idea superior, a la idea límite, que es la idea de bien. En ese sentido, Kant también entiende un poco el camino de la perfección, como ese conjunto de bienes, ¿verdad? Que me van llevando a una perfección cada vez mayor. Pero el ideal, el horizonte de la perfección está ya al final, ¿ok? Siempre es un camino por hacer. El bien es ese sentido de perfección de la humanidad limitada que nuestras acciones no terminan de encaminar hacia la plenitud, hacia la plena humanidad. Entonces el bien es ese camino permanente de perfección. En el sentido de bien, el bien y la perfección en Kant son lo mismo. El hombre que busca siempre ser mejor, su horizonte de respeto a los demás es siempre la búsqueda de un bien. Y el mal, en cambio, para Kant el mal ha dicho que el contenido de los actos morales, ¿verdad? Es indiferente, no son los actos que definen la moralidad, o sea, un acto bueno o malo. Mire que atento con esto, ¿no? Para Kant lo malo es todo lo que necesita un perfeccionamiento. Entonces, ¿qué es lo malo? Lo malo es la ausencia de perfección. Lo malo es dejar las cosas a la mitad.
lo malo es ser mediocre, lo malo es no asumir las cosas como un camino cada vez de hacer mejor las cosas. En ese sentido, Kant entiende lo malo, aquello que no está lleno de humanidad, de imperfección, respeto y libertad. Por tanto, aquel que ponga los derechos contra las personas es un hecho inmoral, por tanto es un hecho malo para acá. ¿Ok? ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es el respeto y la libertad, ¿verdad? El criterio y el respeto, ¿verdad? Frente a la imperfección y la libertad como sumisión. Acuérdense que Kant dice que la persona libre es la persona autónoma, la persona que es capaz de mirar el ideal sin los condicionamientos de las acciones. El criterio de comparación de la moralidad es el sujeto autónomo libre que actúa no por sus actos, sino por su idea de bien. El hombre es bueno porque buena es su voluntad. Ser malo no es actuar mal, sino actuar en contra del ideal humano, del deber ser. Hasta el bien, hace el bien, perdón, y evita el mal. De tal manera que, en pocas palabras, este concepto casi lo está asumiendo Kant de San Agustín, que es, según San Agustín, el mal. Para San Agustín, el mal es la ausencia de bien. De alguna manera, para Kant, el mal no es otra cosa sino la ausencia de perfección, la ausencia de inhumanidad, por tanto, la ausencia de ideal. Y con esto hemos llegado y hemos terminado estas 5 sesiones del pensamiento de Kant. Ha sido para mí un placer acompañarlos, que puedan a través de estas 5 sesiones poder acercarse al pensamiento de Kant. Seguimos aquí en Senfi, seguimos acompañándolo y con esta me despido hasta otra próxima oportunidad.